que aprender, todo lo que tenemos que aprender, Altísimo Salvador, Padre, para que tu nombre sea glorificado en cada una de nuestras vidas. Te establecemos, Señor Padre, como nuestro Señor y Salvador. Te pedimos sabiduría, Dios mío, Padre. Te pedimos que limpies los aires en esta hora. Padre, ven guardando nuestra entrada y nuestra salida. Venimos desactivando, Señor Padre, todo lo que quiera venir a oponerse a esta enseñanza. Venimos declarando inoperante, Dios mío, todo espíritu de confusión, todo espíritu de error. Venimos declarando inoperante todo lo que se quiera levantar en contra del conocimiento de Cristo. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, y desde esta hora venimos declarando inoperante, Señor, toda amenaza, toda venganza, toda acechanza, todo espíritu de robo, atraco, secuestro, toda obstrucción a la internet, todo espíritu de oposición, todo lo que se quiera oponer, Dios eterno. Padre, es desactivado, encadenado y enviado a los abismos, Señor. Padre, declaramos, Dios mío, los aires limpios, declaramos, Dios eterno, Padre, todo este sector bajo tu mano poderosa, Señor, sometido todo debajo de tus pies. Gracias, Dios eterno, Señor, declaramos en el nombre de Jesucristo. Padre, visión, revelación, entendimiento, conocimiento, discernimiento de tu palabra, para que podamos, Dios mío, establecer tu reino en nuestras vidas, Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, Señor, quita toda distracción, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a esta clase de la iniquidad. Gloria a Dios. Vamos, gloria al Eterno. Aleluya, gracias, Señor. Vamos a ver, ponerlo minimizado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aquí estamos. Bien. Nosotros vamos a entrar en un tema que quise volver a impartirlo porque en la otra ocasión no se grabó la clase y fue un tema de mucha importancia, de mucha revelación de parte del Señor y es con respecto a a lo que son las partes del Espíritu. No sé si recuerdan que les compartí una imagen, les compartí una imagen acerca de las partes del espíritu del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Esta imagen que ven aquí, la recuerdan, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Entonces, hoy vamos para que quede grabada en esta clase, lo que es la intuición y la conciencia, con la mente del espíritu y los sentidos espirituales, el asiento de poder. Cuando nosotros dimos esa clase, el Señor fluyó de manera súper poderosa, gloria a Dios, como es Él, un súper poderoso, todopoderoso. Y le pedimos en esta hora que nos dé el entendimiento para que nosotros podamos tanto explicarlo de esta parte para allá, a que ustedes reciban el entendimiento de lo que el Señor le interesa que ustedes conozcan de lo que es la composición de su espíritu. Cuando el espíritu del hombre se une al espíritu de Dios a través de la comunión, pues suceden cosas maravillosas, ¿verdad? Porque ahí su espíritu se une con el nuestro y nuestra alma, dependiendo entonces de cómo esté la comunión en nosotros, entonces puede traducir lo que sucede en el mundo espiritual y traerlo a la materia, traerlo al entendimiento por vía del alma, ¿verdad? Un alma no centrada en las emociones, sino en la voluntad del Padre. Y así el alma se lo puede traducir a nuestros sentidos para que podamos discernir lo que Dios quiere y lo que Dios está hablando. Entonces, por razón de su importancia, por eso lo vamos a hacer nuevamente. Nosotros estábamos explicando lo concerniente a esta imagen y nosotros explicábamos desde el principio lo que era la comunión, las partes de nuestro espíritu, que es esta imagen que ustedes van a ver. Aquí está a mi izquierda porque estoy de frente, ¿verdad?
pero es la primera parte por aquí donde tengo el cursor. Y si ustedes se fijan, registra lo que es la mente del espíritu, que vamos a hablar de ella más adelante, porque vamos a ir de abajo para arriba, ¿verdad? Y vamos a ir desglosando todas estas partes que tiene el espíritu del hombre, por medio del cual el Señor las usa todas, porque la puso ahí por el propósito de tener comunicación con el ser humano, con el espíritu del hombre, y traer todo lo que era del Espíritu de Dios a alojarlo en nuestro espíritu. Por eso el que se une al Espíritu de Dios es uno con él, juntos son una sola carne. Entonces, aquí en la imagen hace un breve resumen de lo que es la comunión, que es tu relación con Dios. Es la oración, aquí está la oración, aquí está la adoración, aquí está la comunicación con Dios. Y decíamos en ese momento, haciendo un resumen de lo que era la clase anterior, que cuando la comunión baja, cuando desciende la comunión, ¿por qué? ¿Por qué razón puede descender la comunión? Bueno, cuando hay mucho afán, hay muchas situaciones, hay muchos problemas a nuestro alrededor, nos desconcentramos de lo que es la búsqueda de Dios. Generalmente el ser humano tiene que tener y verse en un problema que necesitemos que la mano de Dios, que necesitemos que la mano de Dios, perdón, que no había encendido mi cámara porque no me lo dijeron. Estaba metida en la clase. Entonces, era necesario que muchas veces el Señor nos meta en ciertos problemas, en ciertas situaciones para despertarnos y que nosotros podamos buscarle. Hay gente que si no es en medio de un problema, en un medio de una situación, no buscan a Dios como tienen que buscarle. Entonces, si nuestra comunión mengua, dependiendo de esa situación, cuando nosotros no estamos en problema, tendemos a soltar un poco la oración porque ya estamos bien, porque ya tenemos el trabajo que estábamos pidiendo, porque ya, ¿verdad? Ya se sanó el enfermo, ya el Señor hizo el milagro, ya el Señor hizo el trabajo, por medio de nuestra oración, por medio de nuestra comunión en ese momento. Resulta que menguó la relación, por el mucho afán, por la mucha situación, menguó la oración y entonces entramos en una baja completamente de lo que es nuestro espíritu, la percepción del Espíritu de Dios, la percepción, el discernimiento de lo que son las cosas de Dios. Entonces, la intuición nos habla de que la instrucción instruye, presiente, percibe, discierne. Aquí es donde estoy. Discierne, percibe, revela. Le voy a pedir por favor que me ayuden con los micrófonos. Entonces, esto baja, cuando la comunión baja, entonces tu discernimiento y tu percepción del mundo espiritual mengua, baja, y la conciencia entonces se va cauterizando. Ahí tú no eres consciente cuando se está moviendo un espíritu, cuando se está moviendo algo, una atmósfera extraña a nivel espiritual. Por lo que todo, para mí, el cimiento y el fundamento es tu comunión con Dios, es tu relación con Dios. Por más que tú afanes, mira, nosotros tenemos que aprender a no separar lo espiritual de lo físico. Yo no puedo solamente conectarme cuando me voy de rodillas con el Padre. Yo no puedo solamente conectarme con Dios y buscar presencia de Dios cuando yo me quedo sola en mi habitación y eso. No, yo tengo que en mi día a día, en mi ajetreo, en todo, tener mi mente conectada con Cristo, con el Espíritu Santo, porque Él me va a alertar a cualquier situación que esté pasando. Entonces, el nosotros desconectar
la esencia, la mente de Cristo, desconectarla de la de nosotros a medida que va aumentando el afán y el estrés del mundo, que están con un corre-corre tremendo, el mundo ahora mismo, el afán y todo lo que trae con ello el día a día. Entonces nuestras fuerzas espirituales van menguando y nuestra vida espiritual va menguando también. Tenemos que hacer ese ejercicio y aprender a no separar, a llevar la vida en el espíritu de una manera íntegra. Yo no puedo ser cristiana y seguidora de Cristo solamente en la casa o en la iglesia. Yo tengo que vivir una vida íntegra, todo integrado, todo integrado. ¿Qué tantas cosas, a qué tantas cosas yo me dedico? Bueno, yo soy pastora, pero antes de ser pastora soy madre, soy ama de casa, soy médico, trabajo para el sistema de gobierno, eh, tengo que velar por la vida de mis hijos, soy proveedora de mi casa, ¿qué más? Soy un ente social también, me llama mucha gente, tengo muchos pacientes, tengo mucha gente, tengo un sinnúmero de cosas y ahora se me añade el ministerio que me está demandando mucho tiempo. Entonces, yo no puedo desintegrar lo que es la fortaleza que me va a dar el Espíritu de Dios para yo movilizar este cuerpo, ¿sí? Entonces, hay que aprender a de una manera integral, andar integrado junto con el Espíritu, para que no perdamos el enfoque y nos encontremos tan cansados y tan cargados y tan desconectados del Padre a la hora que nosotros terminemos, porque entonces terminemos el día, porque entonces vamos a decir, Señor, pero ¿y dónde tú estabas cuando pasó tal cosa? No fue que pasó nada contrario, fue que tú te desconectaste por el afán y la situación. Entonces, aquí nosotros vamos a hablar lo que es la conciencia. Ya hablamos de lo que es la intuición, ya hablamos de a lo que se refiere, ya es donde tú disiernes, lo que te deja saber que es tu vida y tu relación con Dios. Vamos a ver. Bien, nosotros podemos verlo aquí, la conciencia. Si nosotros subimos un poquito más, no se está hablando de la intuición. Le voy a dar un poquito más arriba, que aunque ya hablé de la intuición, le vamos a dar un poquito más arriba. Fíjense lo que dice la intuición. Es la antena que conecta el mundo natural con el mundo espiritual. Es lo que nos hace sentir, es lo que nos hace sentir en un momento dado la presencia de un demonio, de un ángel o de un espíritu humano. ¿A qué ustedes creen que se refiere cuando habla de un espíritu humano? Estamos hablando de discernimiento, no, estamos hablando de otra cosa. Acuérdense que por el espíritu, que en el mundo espiritual se tiene la capacidad de salir del cuerpo. Entonces, ¿quiénes mayormente hacen eso? Todos nosotros lo hacemos, pero de una manera inconsciente por medio de un espíritu, ya sea el espíritu de Dios o un espíritu de las tinieblas. Cuando a usted siente que, por ejemplo, un brujo que se desdoble, un espiritista que medite, que se desdoble, le cae allá en su casa y se pasea por su casa y le da de comer cosas en sueños y hasta vive con usted en el cuerpo. Se desdobla.
Entonces, por vía de la intuición, por eso que no puede bajar la comunión, por vía de la intuición, usted puede identificar la presencia de un ente extraño, ya sea espíritu, ya sea un ángel, ya sea un demonio, ya sea un espíritu humano. Entonces, la comunión es la base para que usted en algún momento dado pueda discernir la atmósfera. Hay una atmósfera pesada, que hay una atmósfera como de pleito, como de mucha muerte, de muchos accidentes juntos, de muchas situaciones, muchos accidentes, muchas cosas, pleito, contienda. Hay como una atmósfera como que todo el mundo quiere pelear hoy. Entonces, eso usted lo está discerniendo por medio de la intuición. ¿Estamos aquí? Entonces, siguiendo con el resumen de la intuición, casi le voy a pasar a mis ayudantes. Entonces, cuando una intuición es como un radar que detecta el mundo espiritual y que nos permite saber si algo es de alguna u otra manera, cómo es identificarlo, ¿verdad? Sin que usted le busque la lógica. Usted se da cuenta, usted lo discierne, ahí ya. Un ejemplo de esto es cuando usted siente o tiene el presentimiento de que alguien lo va a llamar por teléfono, o de que alguien lo va a visitar, o de que se va a encontrar con alguien. Wow, mira, estaba pensando en ti. No, la intuición te dijo que él te iba a llamar. Aquí se maneja también lo profético. Por intuición, la persona, el profeta, el que tiene don de profecía, el que se mueve en la revelación profética, por esa intuición es que también va a recibir la revelación de Dios de lo que él quiere hacer o de lo que le va a pasar a la otra persona. Por eso no podemos descuidarnos de nuestra comunión con papá, porque por esa vía es que el Espíritu Santo nos da a conocer cuál es la intención del corazón del Padre y sin admitir errores, porque pueden aparecer espíritus extraños, espíritus de error que te confundan. Pero te aseguro que cuando Dios te dé una palabra, una revelación de parte de Dios, Él te lo hará saber. Entonces, el don de palabra de ciencia, la profecía y la palabra de sabiduría se manifiesta a través, por vía de la intuición. Es por esa razón que no podemos descuidar nuestra comunicación con el Abba. No nos podemos descuidar nuestra comunicación con él. Entonces, entrando a lo que es la conciencia, es la parte de nuestro espíritu que radica aquí, se asienta el temor a Dios y la sabiduría de Dios. Tu conciencia, el ser conscientes de todo lo que vamos a hacer, de todo lo que se mueve. Muchas personas que tienen la conciencia cauterizada se manejan en automático. Se van al trabajo porque saben que tienen que trabajar en qué horario, pero no se hacen conscientes de cada paso, de cada palabra, de cada situación a su alrededor, de todo lo que se mueve a su alrededor. Andan como en el limbo, andan como bloqueados, como que en automático. Sí, me paro, cuelo café, me voy al trabajo y vengo y regreso y vuelvo y me acuesto. Y vivimos en una rueda, sin tener conciencia que nosotros somos co-creadores y coautores de nuestras vidas. Y si nosotros no tenemos esa conciencia de cuál es nuestra identidad en el Creador, si nosotros no nos dedicamos por vía de la comunión y la intuición a tener intimidad con nuestro Abba, a tener intimidad con el Espíritu Santo, nosotros no vamos a saber ni siquiera para qué Dios nos llamó. Entonces, es la forma en la que nuestro ser obtiene el conocimiento del bien y del mal con la conciencia. ¿Sí? Entonces, vamos aquí. Cuando nosotros leemos en Romanos 2, 14, 16, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, lo que yo considero que está mal, puede que no esté mal para ustedes. Puede que eso no sea nada, pero para mí puede que esté mal. Puede que para mí esté bien una cosa y que eso no sea nada y que mi conciencia no me condene por eso, ni al Señor me acuse tampoco. Y para usted, y usted se ofendió de manera wow.
¿ok? Entonces, para usted es una ley lo que hay en su corazón. Quizá para mí no sea tanto una ley, pero si yo no hago como usted piensa, usted se puede ofender, porque para usted es una ley en su corazón. ¿Eh? Entonces, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento en el día en que Dios juzgara por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Entonces, es una cuestión de que usted sea consciente y de que usted sepa, como digo yo, que usted haga una auditoría de conceptos. ¿Por qué usted cree lo que usted cree? ¿Desde cuándo se dijo lo que usted cree? O sea, el ser conscientes no es que ustedes se traguen todo lo que yo le estoy diciendo. El ser consciente es que por medio del espíritu ustedes confirmen que lo que yo le estoy diciendo le está edificando y viene del espíritu. Entonces ustedes se van a dedicar conscientemente a investigar, no, porque la pastora dijo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Déjame investigar un chisme más. Déjame investigar desde qué tiempo fue que se escribió tal libro o que se dijo tal cosa. Déjame ver quién fue que lo dijo, que para este tiempo los grandes teólogos, esas corrientes de pensamiento que la gente tanto camina por ahí porque es palabra de Dios. Entonces, esa corriente de pensamiento es alguien que entendió de esa manera, interpretó de esa manera, y de ahí siguieron todas las religiones, de diferentes corrientes de pensamiento. Entonces yo tengo que esperar, ok, tú me dices a mí que vamos a poner lo que siempre se está esperando, lo del rapto, ¿verdad? El rapto de la iglesia. Y cómo porque la Biblia habla, sí, 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 del arrebatamiento y qué sé yo qué, pues muchos serán arrebatados y que transformados, qué sé yo qué, pero ¿de dónde vino? ¿A partir de qué fecha se comenzó a hablar de esto? Para entonces yo hacer conciencia si yo debo creer o no debo creer. No porque otro me lo diga, el Espíritu Santo está dentro de mí, está dentro de ti, para tú discernir, porque por eso que dice la palabra que muchos serán engañados por falsos maestros, por falsos profetas, por falsos discípulos, y aún van a engañar aún hasta los que han de ser salvos. Entonces nosotros no podemos en este tiempo estar dormidos. Nosotros no podemos bajo ningún concepto estar dormidos en este tiempo. Nosotros tenemos que despertar a nuestra imagen y semejanza, que despertar a lo que es Cristo, que despertar a lo que Él está diciendo de mí, que despertar a ver si lo que a mí me enseñaron desde chiquitica es lo correcto o todo el tiempo he vivido en una mentira por estar de ignorante, por no buscar el real significado y el real origen de donde salió lo que yo, por lo que yo estoy creyendo y estoy caminando. Entonces, así vendrá a juzgar el Señor a cada quien conforme a los secretos que tiene en su corazón. Entonces, la conciencia, al igual que la comunión, estamos aquí, vamos a entrar a la próxima página. ¿Dónde están los que me ayudan a leer? Charlene, familia, Víctor. Bien, la conciencia, al igual que la comunión y otras partes del espíritu, están íntimamente ligadas al corazón del hombre. Repito, la conciencia, al igual que la comunión y otras partes del espíritu, recuerdan que estuvimos mencionándolo, ¿verdad? La parte del espíritu, la conciencia, la intuición y la comunión. Bueno, entonces, está íntimamente ligada al corazón del hombre. Es por eso que los razonamientos del corazón muchas veces difieren de la mente. Tu mente está pensando una cosa, pero el corazón te está diciendo que no lo haga. Tu mente, tu pensamiento está calculando muchísimas cosas, pero tu corazón te está diciendo otra cosa. Te está diciendo que no conviene, te está diciendo que lo que sea que te esté diciendo.
Y esa es la mente del espíritu, tu corazón, no el corazón de carne, no el órgano, ¿verdad? Tu esencia espiritual que representa la mente, que la mente de Cristo, si no ha sido renovada y está alineada con el mundo, cualquiera de las dos cosas puede suceder, o que te dejes guiar por el razonamiento o que te dejes guiar por tu corazón, que es donde Dios te está hablando. Yo espero que estarme dando a entender, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Amén. Es por eso que los razonamientos del corazón muchas veces difieren de los de la mente. Cuando ésta no ha sido renovada y está alineada con el mundo. Corazón, Dios te va a estar diciendo en tu corazón que tienes que hacer, pero tu mente te incita y te presiona y te acelera para que tú tomes la decisión que el enemigo o la razón te está diciendo que hagas. Pero si no está alineado, si tú no has tenido tú una renovación en tu vida, en tu mente, entonces vas a correr como corre el mundo, no como Dios te está diciendo que te va. ¿Eh? Entonces, esta parte del espíritu se despertó cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, que después, más adelante, le voy a estar explicando qué es lo que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Señores, cuando usted se deja guiar por sus emociones y por sus sentidos carnales, por lo que usted ve con los ojos, usted está comiendo del árbol del bien y del mal. Eso es otro tema. Pero cuando usted está guiándose por lo que usted ve, no con sus ojos espirituales, porque vemos que en el espíritu también hay ojos, los ojos espirituales, los oídos espirituales, el olfato espiritual, el tacto espiritual, por el medio del cual usted discierne y relaciona todo lo que con lo natural, con lo físico. Por ejemplo, un espíritu inmundo, el olfato representa el discernimiento. Entonces, que usted que le llega un mal olor, pero llegó de repente como un mal olor, como a podrido. Y cuando yo paso por el lado, paso por un lado, generalmente me puede dar un mal olor a tabaco. Como, ¿y quién está fumando? ¿Y por dónde entró ese mal olor a tabaco? Y yo comienzo a buscar. Yo tengo que reprender espíritu de hechicería porque están fumándose un tabaco para adormecerme, para obstruir el entendimiento, para que yo no le pueda hablar a ustedes lo que le tengo que hablar. Entonces, eso sucede con el olfato. Entonces, yo lo voy a estar relacionando con algo físico para entonces poderlo interpretar a nivel del alma. Pero si yo me estoy dejando guiar de mis impulsos, de mis sentidos espirituales, me estoy dejando de mis sentidos naturales, me estoy dejando guiar de la mente y estoy en una comunión baja con el Señor, ¿acaso voy yo a no entrar a un error en la decisión que voy a tomar? Porque me estoy dejando guiar de lo que mis ojos ven. Y yo no puedo dejarme guiar de lo que mis ojos ven. Entonces, cuando el hombre peca continuamente, la parte de Dios que está conectada a su conciencia, la cual es el temor a Dios, repito, cuando el hombre peca continuamente, cuando el hombre es reincidente en el pecado, cuando el hombre es insistente, cuando el hombre vive en el pecado, peca continuamente. La parte de Dios que está conectada entonces a su conciencia, lo que es el temor a Dios, se aparta de él. ¿Entendieron esa parte ahí? Amén. ¿La entendieron? Si la persona está continuamente pecando, ok, se arrepintió, pero hay un pecado que no lo quiere soltar, ¿verdad? Y es reincidente en ese pecado y sabe que está mal. Entonces, esa parte que te hace consciente de que está mal, se cauteriza, porque esa está conectada al temor de Dios. Pero si tú con conocimiento estás pecando, ¿dónde está el temor a Dios ahí? Por ningún lado. Se te fue el temor a Dios. Entonces tú estás expuesto a cualquier cosa. ¿Eh?
Entonces, fíjate lo que dice aquí. Cuando la persona está que peca continuamente y sabe que está pecando, pero no, señora, no estamos hablando de un impío. Estamos hablando de uno que le está sirviendo al Señor. Entonces, esa parte de Dios, que es el temor a Dios, que está conectado a su consciente y que lo hace consciente de que está mal lo que está haciendo, se aparta y le da la libre soltura, como dice Romano, para que hagan, lo entrega a sus pasiones vergonzosas, por lo cual decidieron dejar a Dios y entregarse a ejecutar eso. Entonces aquí se va a producir un endurecimiento en la conciencia que la hace cada vez más insensible a la voluntad de Dios, señores, produciéndose densos velos de cauterización. Cuando esto se aparta, este endurecimiento de la conciencia se va haciendo cada vez más insensible a la voluntad de Dios. No discierne, no siente, no siente, no distingue cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Dios se apartó de él por el exceso de pecado, porque la persona era reincidente en el pecado, porque la persona se hizo una casa debajo del pecado. ¿Sí? Entonces, necesito que entiendan eso bien. El por qué es que nosotros, porque todo el mundo peca, todo el mundo peca, todo el mundo peca, somos pecadores. Abogado tenemos a Jesucristo para que nos libre y nos limpie de todo pecado. Su sangre fue derramada en la cruz para que nosotros confiadamente entremos al trono de la gracia y encontremos ese oportuno socorro delante del Padre, de todos los espíritus y de todas las almas y de toda la creación. Cuando yo voy donde el Padre y pido perdón y reconozco que pequé y pido perdón, recibo la misericordia. Pero yo no puedo hacer que esa sangre sea el sacrificio en vano, porque yo vuelvo y me ensucio otra vez. Entonces, se me hago reincidente y habitual en el pecado, el temor de Dios, que es lo que me evita caer en el pecado, es lo que te dice, cuidado, que lo vas a hacer mal. Cuidado, no te metas por ahí. Cuidado, no lo hagas. Es porque va a entrar la muerte en tu vida. Y el Espíritu Santo, que es el que te va a guiar a toda verdad, te va a decir, no des el paso, no lo hagas. Y te va a entrar ese temor reverente a Dios. No, yo no le quiero fallar a Dios. No, yo no quiero ofender a Dios. Y va a evitar que tú metas el pie o metas la pata, como dicen, te va a evitar un problema. ¿Por qué? Porque lo que viene es la separación de la vida, es la muerte. Es la muerte. Por eso fue que entró al primer Adán por la desobediencia. Entró la muerte por un hombre. Entonces, al entrar la muerte, que es la separación de la vida, no significa que la persona se va a morir, pero está corriendo para eso, porque está decidiendo que el pecado es su casa, porque bajo ningún concepto quiere desprenderse de lo que lo está haciendo errar, de lo que lo está haciendo pecar conscientemente. Entonces, lo que le da la conciencia, el entendimiento, que es el temor a Dios, se va a apartar porque tú no le pones atención, porque quieres más vivir en pecado, amas más el pecado y el mundo que a Dios. Entonces, eso es un problema. Porque no piense que el que toma el sacrificio de Cristo en vano tendrá la misma misericordia. Se puede arrepentir todas las veces que sea necesario, pero las consecuencias vienen. Entonces dice en primera de Timoteo 4, 1, 2 y 3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los próximos tiempos algunos apostatarán, abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán cosas como casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó y santificó. Pero fíjense lo que dice más arriba, porque solamente muchos se enfocan en que prohibirán casarse y abstenerse de alimentos, escuchando a espíritus engañadores
y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, teniendo la conciencia cauterizada. Pero ¿por qué vimos anteriormente que tenían la conciencia cauterizada? El temor a Jehová se alejó de ellos y se inventan una serie de cosas. Y hay muchos que corren, incluso pueden ser que engañan. Mira cómo dice ahí, en los postreros tiempos, muchos apostatarán, abandonarán la fe, porque están escuchando gente con espíritus engañadores y están escuchando doctrinas de demonios, corrientes de pensamiento, doctrinas sin sangre, religiones sin sangre, que están llenos de misericordia, pero no lo dice así textualmente la Biblia, pero tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Entonces, si tú en este momento no te despiertas y no dices, espérate, yo tengo que analizar qué está pasando, quién me está ministrando, quién me está enseñando, qué me están diciendo, de dónde vino, de dónde lo sacó. No puedo, porque es que entonces, sin darme cuenta, pensando que estoy sirviéndole a Dios, voy a abandonar la fe, siguiendo una enseñanza, una doctrina de demonio. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que el temor a Jehová se le desconectó de la conciencia a esos engañadores. Entonces, entrando a la mente del espíritu, ahora sí, Víctor, para que me ayudes a leer, o Charlene, cualquiera de los Amén. dos. Estamos aquí. La mente del espíritu. La mente del espíritu consta de varias partes: entendimiento, inteligencia espiritual y sabiduría de Dios. Es en la mente del espíritu donde reposa el conocimiento de Dios, donde se nos es dado en forma sobrenatural conocer cosas de Dios que nadie nos ha enseñado. Lo que te viene por revelación. Amén. Esta es la parte del espíritu donde recibimos la mente de Cristo, que nos ilumina para entender algo que no podíamos comprender. Es aquí donde Dios revela los grandes misterios de la ciencia, tanto a justos como injustos. Es donde Pablo ora para que se abran los ojos espirituales para entender las riquezas de su gloria, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, De él. alumbrando los ojos de vuestros entendimientos, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual fuisteis llamados y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Efesios 1, del 17 al 19. En este pasaje vemos varias partes del Espíritu en acción y a Pablo orando para que seas despertadas y activadas en nuestro ser. Vemos también la intuición recibiendo el conocimiento, los ojos del entendimiento trayendo iluminación a la mente del espíritu y a la herencia, lugar en el que se encuentra la genética espiritual del hombre, que esta última, hablar en un momento. Otra parte del espíritu es el área del poder de Dios, que recibe el poder de la resurrección. Vamos a analizar ese párrafo. Lo que se vio anteriormente en esa cita de Pablo, se ve el espíritu en acción. Entonces, en esa mente del espíritu te va a hablar, ¿verdad? Donde Pablo habla que está orando para que Dios la despierte, conciencia, para que seas consciente, para que el Señor alumbre tu mente, tu entendimiento. Entonces, aquí dice, vemos también la intuición recibiendo el conocimiento de Dios. Ahí está sucediendo una transferencia de un entendimiento sobrenatural que viene de Dios, una revelación que Dios está depositando en tu espíritu, en tu mente. Acuérdense que la palabra habla porque nosotros tenemos la mente de Cristo,
¿verdad? Entonces, si tenemos la mente de Cristo, vamos a recibir de Cristo esa revelación de lo alto, ya sea un acontecimiento que viene, ya sea uno de los secretos bien guardados, ¿verdad? Que tú no conoces, como él le dijo a Jeremías. Entonces, aquí viene la intuición recibiendo el conocimiento, los ojos del entendimiento, trayendo iluminación. Wow, pero mira, pero yo había leído mucho eso y yo no lo entendía. Pero mira, ahora fue que yo entendí ese pasaje, ya sea una lectura de la Biblia o ya sea una revelación en sueños. No, pero yo me soñé algo, pero yo como que no entiendo eso. Inmediatamente viene la intuición y te desenreda. Te da la iluminación de lo que significa el sueño. Ustedes no tienen que decirle a nadie lo que ustedes sueñan, porque dependiendo de cómo se lo interpreten y de quién se lo interprete, así viene la revelación, porque lo están declarando en la palabra. Usted se queda meditando en su sueño. Usted tiene que saber a quién usted le dice lo que Dios le está revelando, porque lo que Dios le revela, una vez a mí me dijeron, o sea, lo tiraron así, pero yo lo cogí para mí, porque yo era al principio, ¿verdad? La inmadurez que me emocionaba mucho cuando Dios me revelaba algo. Ay, mira, que Dios me reveló tal cosa, y Dios me reveló tal cosa, y Dios me reveló tal cosa. Hasta que el Señor entonces me lo dijo, ¿verdad? A través de un predicador. Dios no le habla a profetas habladores. Hay cosas que Él te las revela, no es para que tú la vociferes, te está dando un secreto a ti, te está dando un entendimiento a ti, te está dando la revelación de uno de sus secretos bien guardados, de cómo funciona la tierra, de cómo funciona esto, de cómo funciona lo otro. Las primeras tablas de la ley que el Señor escribió con su dedo fueron destruidas, pero aquí venían todos los secretos, porque se supone que ya en el transcurso, en su caminar en el desierto del pueblo hebreo, debieron de estar al llegar al pie del monte Sinaí, debieron de tener ya un nivel profético desarrollado. Tenían que ser todos proféticos, todos profetas. Pero al salir esa multitud mezclada con varios de los egipcios y la gente de Coré y toda esa gente desobediente, el Señor entonces dijo que ninguno iban a pasar a la tierra prometida y los dejó ahí. Encima de eso entonces le hacen esa idolatría. Entonces, eso tuvieron que ser Ay, rotas, porque gracias a es Dios. que tuvieron que ser rotas. ¿Por qué razón? Porque ahí estaban todos los secretos de cómo se manejaba el mundo. Entonces, no podían revelarles la tabla de la ley. Y Moisés entonces tuvo que diseñar otras, porque no estábamos aptos, no estábamos aptos para recibir los secretos. Y es aquí donde la vasija se tiene que preparar para recibir el conocimiento sobrenatural de Dios. Cuando usted no tiene la capacidad todavía de que se le traiga una iluminación, Dios no se la va a traer, porque es de acuerdo a lo que usted pueda recibir, de acuerdo a lo que usted tenga en su mente, en su entendimiento. Y es el sistema de ahora, madre. Él rompió las tablas, pero entonces se lo revela a sus íntimos. No lo deja en una tabla escrita, porque cualquier persona, ¿verdad? Podía haber tenido acceso a ello y podía entonces hacer cualquier cosa a su favor, dominando el mundo. Entonces es lo mismo, es lo mismo. Hay que tener los ojos del entendimiento despiertos y unidos con el Abba, unidos al Espíritu de Dios, para que podamos recibir esa iluminación en nuestro espíritu. ¿Y cuál es la revelación de la herencia que tenemos en Dios como hijos de Dios? Entonces dice aquí, lugar en el que se encuentra la genética espiritual del hombre. Más adelante vamos a ver dónde fue sembrada la iniquidad, porque estamos viendo lo que es natural y lo que debe de ser, ¿verdad? Pero cuando viene ese ADN corrupto, ese ADN de generaciones, esa semilla de iniquidad, esa semilla de caída, esa simiente caída, acuérdense que estamos hablando, vamos a entrar al capítulo de las dos simientes después de aquí.
esa simiente de maldad, de iniquidad fue sembrada en ese ADN que menciona aquí. Entonces, por un lado tenemos el ADN de Cristo y por un lado tenemos la naturaleza del hombre caído, lo que es a lo que se le llama el hombre no regenerado o los deseos de la carne o la inclinación al mal, que el hombre siempre está pensando en inclinarse en el mal. Entonces, en esta área de la genética del espíritu es donde Dios baja toda la información. Cuando usted se despoja de todo lo que representa la iniquidad, entonces usted tiene sus sentidos abiertos y esterilizados para recibirlo de Dios y establecerlo por obra. ¿Eh? Entonces, más adelante se va a hablar de eso, dice la autora. Por otra parte, el espíritu es el área de poder de Dios, que recibe el poder de la resurrección. Todo eso es en el espíritu. Y cómo yo hago que el espíritu de Dios se haga uno conmigo, la comunión. Es por medio de la comunión. Lo que el enemigo siempre ataca para que usted no ore, para que usted se desanime, le trae desánimo, le trae de todo, no le da, le quitas, viene en contra de la oración para que usted no ore, para que usted se bloquee, tienen un movimiento especial en la iglesia, Dios quiere hacer algo, lo ponen a usted en desánimo para que usted no vaya a la iglesia, se vaya enfriando, lo enferma. Y si usted no tiene su entendimiento, ¿verdad? Activado de lo que está pasando en el mundo espiritual, entonces usted va a ser engañado y se va a dejar robar su bendición. ¿Okay? Entonces, en esta área del entendimiento es donde se establece la luz de Dios y donde podemos crecer también en luz, en esa área de la mente del hombre, del espíritu del hombre. Bien, entonces ahora vamos a entrar a lo que es los sentidos del espíritu, porque también tenemos vista, también tenemos olfato, también tenemos gusto y también tenemos tacto espiritual. Sigue, Víctor. Amén. Los sentidos del espíritu. De la misma manera que nuestro cuerpo tiene sentido para mantenerse en contacto de diversas formas con el mundo que nos rodea, así también nuestro espíritu los tiene para percibir el mundo invisible. Los sentidos espirituales nos ayudan a diferenciar la procedencia de lo que estamos percibiendo, ya sea de Dios o de las tinieblas. A esto le llamamos discernimiento espiritual. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los sentidos ejercitados, es decir, que usted tiene que como llevarlo al gimnasio todos los días, estos sentidos espirituales, para identificar qué es lo que se mueve a su alrededor. Usted no puede estar desconectado de eso. Por eso usted no puede vivir su día a día desconectado del Padre. Usted no puede envolverse al afán ciegamente, porque hay cosas que se mueven en lo espiritual que lo obligan a usted a entrar en el círculo del afán, para que usted entonces se agote y se canse mentalmente y físicamente. Y cuando llega a su casa, entonces le viene el sueño y usted no puede ni siquiera orar por el cansancio y el agotamiento. El sentido espiritual se ejercita en el conocimiento del bien y del mal. Amén. Todo espíritu humano posee ojos, oídos, gustos, tacto y olfato. Con los ojos tenemos experiencias visuales, como visiones y éxtasis. Con los oídos escuchamos la voz de Dios, de los ángeles y de los demonios. Con el gusto podemos tener una experiencia como la de Juan en el Apocalipsis, quien se comió el librito que el ángel le daba y este le fue dulce en la boca y amargo en el vientre. Apocalipsis 10, del 9 al 10. El tacto espiritual quizás es el más desarrollado en muchos. Eso es lo que nos hace sentir el calor del Espíritu Santo o la sensación de que Dios nos abraza. En guerra espiritual muchas veces se siente el frío de espíritus de muerte que andan rondando, aunque el clima sea caliente. En ciertas oportunidades, un espíritu, y sobre todo uno desarrollado, percibirá olores espirituales
como fragancia que provienen de la presencia de Dios, o la hediondez de espíritus inmundos. Los sentidos del espíritu están conectados a los sentidos del alma y se nutren unos a otros. Amén. El asiento del poder, de poder. Lo que todos queremos, el asiento del poder. Amén. Nuestro espíritu posee un área en la que radica el poder de Dios. Es a través de esta parte de nuestro espíritu que se manifiestan los dones de milagros, de sanidades y los prodigios de Dios. Es, por decirlo de alguna manera, el motor del espíritu. Sansón recibió la fuerza por esta vía. Es también de donde salió la ráfaga de fuego de la mano y luego de la vara de Moisés para dividir el mar rojo. Es como la representación de las manos de Dios en nosotros, como dice el profeta Habacuc. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Habacuc 3:4. O como decía Pablo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Los apóstoles habían recibido del Espíritu de Dios cuando Jesús lo sopló sobre ellos, antes de su ascensión. Sin embargo, le dijo, ascensión, perdón. Sin embargo, les dijo, pero recibisteis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Hechos 1, versículo 8. Esto me muestra que el Espíritu Santo puede venir sobre diferentes áreas del Espíritu y activarla de una en una, hasta alcanzar una plenitud espiritual. Por eso vemos creyentes con una parte de su espíritu mucho más desarrollada que otras. Hay creyentes con gran intuición o mover profético, pero que en las áreas de poder no son tan efectivos. La realidad es que los dones del espíritu vienen sobre diferentes partes de nuestro ser espiritual, desarrollándolo en el área que corresponde a cada don. Entonces, el Espíritu Santo hace un trabajo en la persona de acuerdo a la entrega y de acuerdo al llamado que tiene, de acuerdo a los dones que tiene, de acuerdo a lo que Dios puso dentro de cada uno de nosotros para el cumplimiento de la misión que tenemos en la tierra, para el cumplimiento de su voluntad, para el cumplimiento del ministerio, para el cumplimiento del propósito. Fuimos armados con los dones, con los talentos, con todo lo que necesitamos. Ya todo está dentro de nosotros. Nuestra alma lo conoce, nuestra alma está esperando que nosotros lo despertemos a la realidad de Cristo. Nuestra alma está esperando que sea despertada, que todo espíritu contrario sea desalojado en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo, cuando usted se afianza en Cristo y abandona la semilla de maldad y abandona el pecado y abandona todo lo que tiene que abandonar, que Jesucristo se entrona, no es que usted va a andar en el aire, no es que usted es una persona normal, usted es una persona que trabaja, usted es una persona que tiene que cocinar, que tiene que salir a trabajar, que provee su casa. Usted es una persona, ¿verdad? Cumpliendo todas las de la ley aquí en la tierra, porque usted vive aquí en la tierra. Usted tiene un cuerpo que tiene que estar en contacto con lo exterior, con lo externo, y tiene que cumplir leyes terrenales, y tiene que proveer, y tiene que trabajar, ¿verdad que sí? Pero hay cosas dentro de usted que tienen que ser activadas a medida de que usted va madurando, a medida que usted va madurando, entonces el Espíritu de Dios le va atrayendo a su mente espiritual, a su mente del Espíritu, las revelaciones más ocultas, como le dijo a Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchas cosas que nosotros todavía, como dijo Pablo, como dijo Cristo, ¿verdad? Yo creo que fue Cristo que lo dijo, no, todavía tengo muchas cosas que enseñarles, pero ustedes no la van a entender. Pero le conviene que yo me vaya porque vendrá el Espíritu de Dios y le hará saber todas las cosas porque tomará del Padre, ¿verdad? Lo que hay y los hará saber
Entonces el Espíritu está vigente, el Espíritu de Dios está vigente para darnos a conocer todos esos tesoros muy bien guardados, todas esas revelaciones, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento que tengamos que saber conforme van desarrollando nuestra vasija, conforme nos vamos desarrollando en amplitud de entendimiento, de conocimiento, de revelación, educándonos, estudiando la palabra, aprendiendo. Se va expandiendo mi nivel de conocimiento, mi nivel de revelación, y Dios, mientras más yo conozco, mientras menos ignorante soy, el Señor me va revelando más de Él y más de Él. Entonces yo lo puedo entender, yo lo puedo traer a la materia, yo lo puedo traer a la realidad. Entonces, según la realidad es que todos estos dones se van a ir echando músculos, se van a ir desarrollando a medida que nosotros lo vamos entrenando. Si se me embota la conciencia, por la falta de comunión, la intuición se queda rezagada, y todo eso más adelante vamos a ver que si ese espíritu aletargado, ese espíritu entra en un letargo, entra en un adormecimiento, y el creyente no toma acción y se pone a orar y se pone a interceder y se pone a limpiarse y se pone a hacer lo que tiene que hacer, a mantenerse despierto, entonces ese espíritu va a entrar en un letargo, va a entrar en una pasividad. Entonces el Espíritu de Dios no lo va a poder despertar y lo va a tener que despertar un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque entramos en una pereza, porque entramos en una desidia, porque entramos en una pasividad, porque entramos en un espíritu de estupor y letargo. Y ahí viene así la muerte espiritual. Ay, que ya Dios no me habla, ay, que yo no oigo la voz de Dios, ay, que yo no sé cuál es la voluntad de Dios en esto. Viene la confusión. No, volvemos votos. Los sentidos se embotan por causa de que descuidamos lo principal, que era la comunión con nuestro Abba, la comunión con su Espíritu, para que nos revelen las cosas grandes y ocultas que nos conocemos. Entonces, esos dones, a medida que nosotros lo vayamos desarrollando como corresponde, por ejemplo, yo también me dijeron hace mucho, yo pedí al principio, cuando yo me convertí, el don de sanidad, hasta que un día me dijeron, mira, te van a quitar el don de sanidad porque tú no lo estás usando. Entonces, si yo no uso mi don y lo entierro, ¿qué va a pasar? Me lo van a quitar y se lo va a entregar a otro que lo multiplique. Entonces, es así. Entonces, lo que es correspondiente a cada don debe de ejercitarse para que entonces se pueda desarrollar y el espíritu entonces despierte otras áreas de nuestras vidas que también es necesario que sean despertadas hasta que nosotros lleguemos a la plenitud del varón perfecto, como lo fue Cristo. Porque el Espíritu Santo está para formar a Cristo dentro de nosotros y cada uno de nosotros somos luz. Tenemos a Cristo dentro y somos chispas divinas, somos chispas de luz que tenemos que ser restauradas a su estatura original. Entonces, ya para concluir, entonces vamos a leer este pedacito y nos quedamos en la herencia. Amén. Es un principio que lo hecho en lo natural es también en lo espiritual. De la misma manera que en nuestra existencia física, los dones naturales se manifiestan en diversas partes del alma o del cuerpo. Así también lo es en el cuerpo espiritual. Uno desarrolla más los dones mentales, la ciencia o en los idiomas y en diferentes profesiones. Otros se inclinan por las artes, otros por los deportes y otros en una combinación de todos. Ajá. Entonces, aquí lo que me está diciendo es, por ejemplo, tú tienes un don en la carpintería. Tú haces unas artes bellísimas. Yo no puedo meter la mano ahí porque yo nada de carpintería. Nada de nada, ¿verdad? Entonces tú estás desarrollando esa arte que fue Dios que te lo puso, ese talento. Pero tú también estás desarrollando los dones de ciencia y revelación porque tú tienes un ministerio profético, porque tú tienes dones proféticos, porque tú tienes palabra de ciencia y en estos días tú la estás desarrollando aún más. Entonces tú estás ejercitando tus dones mentales, tus dones de ciencia
y todo esto, así como se desarrolla en el cuerpo físico y en tu vida diaria, las diferentes actitudes, los diferentes dones, las diferentes habilidades que tú tienes, que fue Dios que te los dio para desarrollar aquí, para que te puedas ganar la vida aquí en la tierra, para que puedas desenvolverte. Entonces, así mismo es en lo espiritual. Hay cosas que tienen en nosotros que tienen que ser ejercitadas. Por eso es que no encontramos mucha gente en la iglesia que Dios lo usa mucho en un área, como acabamos de ver, pero la usa menos en otra. No quiere decir que no la usa en esa área. La usa también en esa, pero la otra está más desarrollada. ¿Por qué? Porque se ha usado más. Así que nosotros tenemos que hacer una introspección, hacer una introspectiva de lo que y analizar qué nosotros cargamos en el espíritu. Ayudarnos a nosotros mismos y ayudar al Espíritu Santo para que Él establezca su orden en nuestras vidas, primero en lo espiritual y luego en lo natural, para que nosotros podamos desarrollar lo que Dios nos dio, independientemente que nos encontremos en el ambiente que nos encontremos, independientemente de esto. Entonces, usted busque cuál es la voluntad de Dios por el cual usted nació en esa familia, por la cual nació en ese barrio, por la cual nació en esa comunidad, por la cual tiene que estar ahí, por la razón que usted está aquí, qué es lo que Dios quiere que usted haga, y ejecutando lo que Dios quiere que usted haga, entonces usted va a encontrar la plenitud y va a encontrar que lo que usted está haciendo lo llena, porque muchas veces nos ponemos a desarrollar cosas y a inventar cosas y a hacer cosas y más cosas y más cosas, y no buscamos en realidad lo que nuestra alma anhela hacer, que fue hacer la voluntad del Padre. Entonces, resulta muy interesante escudriñar y determinar lo que Dios quiere para nuestras vidas, enfocarnos en eso para no estar frustrados la vida entera. Porque a veces iniciamos un proyecto, iniciamos algo y no nos da, no nos resulta, porque Dios no está con nosotros, porque esto, nos frustramos, que el dolor y que la vida y que esto y que no tengo suerte y que no te... Lo que pasa es que no estamos haciendo lo correcto ni alineados a la voluntad del Padre de lo que tenemos que hacer. Eso es necesario muchas veces que hagamos una pausa, que hagamos un stop para que nosotros analicemos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que yo tengo, qué es lo que tengo que dejar, qué es lo que tengo que hacer, principalmente cuál es la voluntad de Dios y cuáles son las prioridades de Dios. Acuérdense que dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú andas buscando te vendrá por añadidura. Nosotros no tenemos que andar detrás del dinero ni detrás de lo físico, porque se supone que eso es lo que nos tiene que perseguir, el bien y la misericordia, tu herencia, tu herencia, tu herencia, todo vendrá por añadidura. Todo será atraído a ti cuando se establezca ese reino de Dios y su justicia. Pero no entendemos más de ahí porque no buscamos qué es lo que representa el reino de Dios y su justicia en nuestra vida y cómo lo establezco para yo no estar dando vueltas detrás de una cosa que el Señor dice que me tiene que perseguir y alcanzarme, porque que eso es mío, asignado para mí. Entonces me encuentro la vida entera dando vueltas en círculos alrededor de lo que se supone que tiene que venir a mí por designio divino. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, me la puede hacer porque vamos a orar. Ya que concluimos esa parte, porque la parte de la herencia ya la dimos, está en el canal de YouTube y la dimos la semana pasada. Estábamos dando esta clase repetida, ya la habíamos dado porque no había sido grabada, pero ya gracias al Señor, ahí seguimos. Ya esa clase de la herencia está grabada, la pueden buscar, fue la que dimos la semana pasada. El video se llama La herencia de la iniquidad y las dos simientes. Se llama el video, que lo pusimos la semana pasada.
Nada, pues vamos a dejar de compartir. Entonces yo voy a ver el chat, que vi algunas preguntas para orar Buenas noches, madre, con y permiso. concluir aquí. Dios bendiga. Amén. Madre, Ujú. Fran, desde aquí. Dios le bendiga. Amén. Entonces, para la próxima semana, ¿cuáles son los temas? Porque la semana pasada dijimos que íbamos a seguir la página 45, pero ahora vemos que estamos en la página 36. Sí, vamos a seguir la página 45. Lo que pasa es que esa clase era la que no se había grabado, Ok. que yo dije que la íbamos a repetir para grabarla, porque me lamenté ¿Con qué mucho tema la no, página 45? no haberla grabado, donde mismo nos quedamos. Yo la voy a buscar y la voy a, Ok. aquí, página 45. La carne se disfraza de espiritualidad. Mira aquí, el hombre religioso le agrada hacer cosas aparentemente piadosas, pero lo que es del espíritu no tiene que ver con el hacer, sino con el ser. Me parece que ahí fue que nos quedamos. Porque la carne se disfraza de espiritualidad. Nos quedamos en la página 45, ahí en el capítulo de las 12 miembros. Ahí se va a continuar entonces. Ahí se va a El continuar la próximo próxima clase. lunes 21. Amén. Ok, gracias. Bien, pues vamos a orar entonces para concluir nuestra clase. Damos las gracias al Señor. Bendecimos el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Le damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Padre eterno, estamos delante de ti, Señor. Padre, pidiéndote que nos despiertes, Señor. Y pidiéndote perdón, Dios mío, por el descuido, por la ignorancia, Señor. Padre, por la pereza que hemos dejado. Padre, que se asienta en nosotros, Señor, por el letargo, por ese espíritu de letargo que hemos dejado, Señor, que se asienta en nuestras vidas. Te pedimos, Dios eterno, en el nombre de Jesucristo, que nos perdones, que nos limpie con tu sangre. Padre, y desde ahora, Padre, agarramos todas nuestras armaduras, Señor, Padre, porque muchos la teníamos enganchada, Dios. Padre, la colgamos la espada, colgamos las armaduras, Señor. Padre, esperando que tú obres en nuestras vidas, Señor. Padre, pero es lo contrario. Tenemos que tomar las armas que tú nos diste para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Todo lo que entenebrezca nuestro entendimiento sea arrancado de nuestra mente en el nombre de Jesucristo. Y nos ponemos el yelmo de la salvación que cubre nuestra mente, que cubre nuestro pensamiento. Padre, que tu Espíritu Santo venga revistiendo ahora a cada uno de tus hijos, a todos los que van a ver la transmisión. Venga revistiéndolo, Dios eterno, Padre, y sacando todo espíritu inmundo que se haya posicionado, Dios mío, Padre, para bloquear. Padre, que sean cancelados los pactos, Señor, Padre, las entregas, las asignaciones, Señor, de las tinieblas en contra de tus hijos, Señor, que vengan siendo despedidos en esta hora. Padre, porque te reconocemos a ti como único y suficiente Salvador, a Jesucristo. Gloria a Dios, que es nuestro abogado, y delante de ti estamos, oh Padre Celestial, rompiendo las actas de los decretos que el enemigo tiene en contra de tus hijos, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo. Abrazamos el sacrificio de Cristo, Dios mío. Padre, danos la sabiduría, el entendimiento, la revelación que necesitamos, Dios. Padre, ayúdanos a despertar la conciencia, a despertar, Dios eterno. Padre, a la imagen del varón perfecto que tú creaste. Señor, a esa identidad en ti que tenemos, Señor, ayúdanos a despertarlas, ayúdanos a no estar dormidos, Señor, Padres, en cuanto a las cosas espirituales, porque sabemos, Dios eterno, Padre, que tú buscas, Señor, Padre, a esos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, que te amen, que te adoren, Señor, que tengan temor de ti, un temor reverente, Abba Padre, Señor, Padre, que tú te glorifiques en la vida de cada uno de tus hijos. Te doy gracias por cada uno de ellos y te pedimos una cobertura especial, Padre, para cada uno de ellos. Desde ahora venimos atando la venganza, la retaliación, el contraataque, el golpe, el contragolpe y todo lo que quiera venir, Señor, en detrimento de cada uno de ellos. Te doy las gracias, mi Rey, mi Señor, en esta hora, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gracias, mi Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Nada por esta clase. Vamos a dejar de compartir pantalla. Aquí vamos a... Gloria a Dios. Dios es bueno, nada.